Bueno, aquí tenemos con nosotros ya al pastor Víctor Medina, con quien vamos a hablar de este papel que tiene la fe en medio de circunstancias difíciles, en medio de desafíos, en medio de periodos como el que vive hoy República Dominicana, a una semana y días de este trágico evento. Bienvenido, pastor. Hola a todos, gracias por la invitación. Estoy doblemente en mi casa. Estoy en mi primera casa, que es aquí entre nos, y en mi segunda casa, que es Pura Vida, Ay, qué ¿verdad? bonito. Fantástico. Donde estoy siempre los lunes y me siento privilegiado de compartir con esta audiencia y con un tema que yo sé que es de interés y de atención, pues nacional. Te he visto muy activo, pastor. Me imagino que muy demandado, porque hay mucha gente buscando respuestas. Sí, Desde la fe y respuestas reales también, las que correctamente. se tienen que encontrar. Y le agradezco a Dios por la oportunidad que nos ha dado, por lo menos de aportar en algunos casos, en otros traer una opinión no necesariamente al corriente de lo que lo popular dice, sino usemos la cabeza para reflexionar, para auditar las cosas. Pero sí, han sido días intensos de mucha tristeza también, porque Ujú. es importante decir que la fe no deja de ser humana. O sea, fíjate que cuando hablamos de la fe y las tragedias o de por qué Dios permite lo malo, de hecho el lunes me tomé todo el programa para hacer un abordaje a esa pregunta específica que yo sé que es una de las grandes preguntas que la gente tiene, o por qué si yo Yo soy bueno. cuando tú vas hablando, yo no sé por qué, pero me viene la figura de Job en la Biblia inmediatamente. Claro, Cuando y tuvo todo y luego todo le fue quitado. correctamente, y el mismo caso de Salomón cuando decía en Eclesiastés, o dice en Eclesiastés, Ujú, mira, en la tierra, lo estoy parafraseando, hay cosas que le pasa, hay cosas buenas que le pasa a gente mala, y ujú. hay cosas malas que le ¿Qué le pasa a pasa a gente gente buena. buena? Ese es el cosmos en el que vivimos, que Pero vivimos. sin embargo, pastor, yo lo estaba diciendo aquí en el cambio comercial, que ayer, y pido perdón porque hasta incómoda, con coraje, con impotencia, decía que ahora, que por qué Dios lo permitió, que es culpa de Dios. Y eso no fue culpa de Dios. Dios estaba en los momentos de las advertencias, de buscar la posibilidad de que se pudiera evitar. Dios estuvo también en aquellas personas que pudieron ser rescatadas con vida, pero no es culpa de Dios. Es culpa de una indiferencia terrible, es culpa de una irresponsabilidad grandísima. Yo no sé si con esto solamente lo estoy poniendo en un plano humano. Y lo que decía, Dios está ahora con nosotros, pasándonos la mano, tratando de llevar consuelo sobre todas las familias de esas personas. O sea, Claro. lo que no me parece justo es que se le endilgue a Dios. No fue Dios el culpable. Correcto, yo pienso que hay tres aspectos. El aspecto de la fe, cómo la fe nos ayuda en estos momentos. Dos, la tensión que hay entre la soberanía de un Dios que todo lo gobierna y la responsabilidad de un humano que vive bajo sus decisiones en el mundo orquestado con leyes, como por ejemplo la aerodinámica, termodinámica, Ujú, las leyes de la comunicación, las que usted quiera. O sea, hay leyes. Una de ellas es la causa y el efecto. O sea, ujú. yo soy responsable de mis acciones y voy a cosechar el fruto de las mismas. ¿Cómo podemos converger en esto? Mira, tú tienes el primer aspecto, la fe y las tragedias, que era algo por donde Ana iba. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que se publicó en el año 2021 que se llama Harvard Human Flourishing Studio. Y este estudio justamente llegaba a la conclusión de que más del 80% de las personas que se arraigan a algún tipo de fe tienen más capacidad de desarrollar resiliencia frente a una misma tragedia del que no lo tiene. Ujú. Un profesor de Harvard también llamado Tim Banderley hizo un estudio y decía, mira, más del 30% de las personas que asiste a alguna actividad religiosa, del corte que fuera, estas personas suelen tener entonces una perspectiva diferente frente a la tragedia y al dolor. Entonces la fe juega un papel fundamental no en evitar el dolor, pero sí en cómo administrarlo y cómo superarlo. Y en este caso tú dices, bueno, respondamos, ¿dónde está Dios? Yo creo que Dios sí, evidentemente sabe absolutamente todo. No sé si ustedes recuerdan el accidente aéreo del avión de American Airlines que iba despegando de Nueva York. Creo que era el Ujú, vuelo claro. 583 o Ujú. 585, Sí. Sí, claro. que murieron N cantidad de dominicanos. El factor humano
el factor humano fue, después del análisis forense, fundamental en el tema del mantenimiento, en el tema, había un tornillo también que en una turbina. Entonces, en estos casos, la reflexión de dónde está Dios y por qué me está pasando algo malo a mí, no nace de que estamos allá en Manabá o en una casa tomándonos un té, refrescados, nace de un dolor particular y humano que me está sucediendo, que me lleva a buscar una explicación al mismo. Y ahí entra Dios. Por ende, yo pienso que la respuesta primaria tiene que ser humana, en ese orden. Cuando tú ves el tema de la causa y del efecto, el tema de lo que tú comentabas, Yanna, óyeme, pero el techo se desplomó y con mucho respeto lo digo, se desplomó ipsofácticamente o habían consecuencias, había un precedente, Claro que había precedente. por lo tal, entonces tú comienzas a ver, por eso hice la anécdota del accidente aéreo de American Airlines, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros tienen que ver lamentablemente con negligencias humanas que afectan a terceros. Claro. Y esas afectaciones a terceros pueden ser tan fatales como han sido hoy. Y la Organización Mundial de la Salud, yo lo decía el lunes aquí, cada 5 segundos tiene sus estadísticos que muere una persona, cada 5 segundos, de la causa que fuera. ¿En serio? Sí. Cada 40 segundos, o sea, en el mundo, cada 5 segundos murió alguien. Bueno, sí. Cada 40 segundos una persona se suicida. Y yo pienso que eso debe ese es el último dato, pero probablemente deberían revisarlo. O sea, mientras estamos hablando en este programa, hay mucha gente que se ha quitado la vida ya, porque más de 280 millones de personas padecen de una depresión. Vivimos en un mundo que es complicado y lo voy a traer al plano cristiano. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrás aflicción. Sobre esa base, tú dices, wow, le pasan cosas al humano. Yo me pregunto, pero eso pudo haber sido yo. Pudo haber sido cualquiera, o sea, hubo gente muy cercana a nosotros, pero pudo haber sido yo, definitivamente. Y yo me hago la pregunta, cuando me susurra al oído aquella idea de por qué me pasan estas cosas a mí, yo me hago la pregunta, ¿por qué no me pasan a mí? Si al final al humano han de pasarle las cosas que le pasan a los seres humanos. Cuando yo enfrento el dolor desde ese punto, yo comienzo a ver propósito en el mismo, sin quitar responsabilidades, porque ese es el punto. Yo puedo decir, Dios es el culpable. No, no fue Dios. O sea, no fue Dios. Despejemos la ecuación. No fue Dios. Correctamente. ¿Dónde está esa variable? Yo tengo un problema coronario. Ok, usted tiene un problema coronario. ¿Es congénito? O usted come mal, no vive una vida sedentaria. De hecho, mi nuevo libro se llama No es culpa del diablo, justamente afectando ese punto. Porque, y pastor, ¿cómo la fe puede controlar la ira? Y ya me voy a un plano quizás más científico, en el sentido de que dicen los psicólogos que esto está teniendo como etapas. Y después de esa etapa, de ese shock inicial, que uno dice, no entiendo. Que como que estás privado del dolor, esa primera etapa, exacto. Luego viene esa rabia. Luego viene la rabia, la ira, el pedirle cuenta a Dios. Sí, en el caso del que lo vectorice hacia Dios, porque tú vas a tener gente que la ira la va a pagar con otro con un prójimo. O sea, hay gente que de los que son de ese grupo que no deberían salir a la calle por todo este tiempo. Pero siempre me meten a Dios en el medio. Justamente porque la gente va a buscar. Siempre hay una máxima que dice, una cabeza debe rodar, y no existe mejor culpable que Dios o el diablo, porque son ambos, o sea, y además no lo puedo tocar, por ende, o sea son deidades, o bueno, uno es una deidad, el otro es un ser, y tú dices, son antípodas que yo no veo, pero que a mí internamente, intelectualmente, tú hablabas del tema científico, bueno, pues neurocientíficamente, eso me resuelve una duda, porque yo necesito una explicación, y si yo encuentro que hay un culpable aquí, yo le voy a endilgar a ese culpable la responsabilidad y me explico. Entonces, ahí sí mi situación comienza a cobrar sentido. No la mejor explicación. Yo puedo decir, la verdad es que yo estoy vivo porque yo soy una persona que se cuida mucho. O sea, tú puedes venderte la historia que tú quieras, pero al final del día, tú tienes que entender, y esto yo lo creo desde el punto de vista bíblico, que a los que aman a Dios todas las cosas terminarán le prospera. Obrando para bien. Claro. Qué bonito. Mire, pastor. Ahí están haciendo nomás señales de tráfico, pero los entiendo. Porque sí, yo también. Pero qué interesante, pastor, y qué bueno, porque viene como a traer un bálsamo
ay sí, de agua de paz, a pasarnos la manita en el corazón, que lo necesitamos mucho. Sí, sí, sí. Sobre este tema, vamos No, a yo seguir creo hablando. que esa reflexión final que tiene que ver con poner a Dios en el centro como ente de prosperidad, de, de sosiego, hace toda la diferencia. Y la señora es la Semana Santa, Ujú. que es la conjunción del gran dolor, pero a la vez de la gran esperanza. Ese es Claro, el la Dios. gran reconciliación. Tú tienes en una cruz la paradoja de la humanidad. Qué bonita Tienes, analogía, me gusta tienes, mucho. tienes el Me dolor gusta más mucho. difícil. Un padre, yo Más tengo una grande. niña. Imagínate un padre viendo a su hijo pasar todo esto. A una madre, María estaba ahí. Ujú. Pero por el otro lado, este hombre resistiéndolo con un propósito mayor, que él mismo dijo, si tú quieres pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Para terminar ese discurso diciendo, Padre, en tus manos, comiendo. Encomiendo mi espíritu. Ahí podemos comenzar a encontrar luz y esperanza en medio de la tragedia. Ay, qué Qué bonito, bonito. padre, Dios mío. Pena que sabe Sí. cómo es el tiempo aquí. Oye, Rosa Karina viene por ahí. Sí, Viene ya por está ahí. ahí. Ah, bueno, Sí. que nos va a cantar, mi querida Rosa. Gracias, Bueno, padre, cariño. gracias.